No nos engañemos, para la inmensa mayoría de nosotros el acuerdo de Irán con Estados Unidos no pinta bien. El presidente Donald Trump parece haber concedido cientos de miles de millones de dólares al régimen de los ayatolás para que deje de sabotear el paso de petroleros y buques de carga en el estrecho de Hormuz, aunque solo por un par de meses. Tampoco se han dado conversaciones firmes sobre el desarme nuclear iraní. Todo parece haberse vuelto confuso con este último paso del comandante en jefe estadounidense, que decía estar aplastando casi definitivamente al ejército y a la Guardia Islámica iraní. Pero hay un problema que no podemos pasar por alto. Irán es Irán. Ya pasó algo similar con Afganistán y los talibanes, aunque con matices muy diferenciados. Pero a grandes rasgos la historia parece repetirse. Derrotar a un ejército es una cosa. Transformar la política, la economía y las instituciones de un país como Irán es otra muy distinta. Lo que quiero decir es que el problema del acuerdo diplomático con el régimen de los ayatolás, que según algunas fuentes habría matado a decenas de miles de manifestantes iraníes desarmados este mismo año, radica en algo que no se debe pasar por alto. Y no creo que Trump ni su general, Peter Hegseth, lo estén haciendo, como explicaré en un minuto. El problema del acuerdo diplomático con el régimen de los ayatolás es que no parece más que un sinsentido, porque el régimen iraní se conduce con un sistema de reglas y creencias que no sigue las mismas reglas del juego de Occidente. No importa si hablas de desarme nuclear o de cualquier otro punto del tratado, Irán no va a seguir las reglas convencionales del tablero internacional. Y lo hace por convicción religiosa. Y lo detallo en un momento. Eso no quita que el presidente Trump haya ejercido una presión inimaginable, sin precedentes, sobre los gerifaltes iraníes, que haya dificultado enormemente a sus proxy Hamas y Hezbollah, que desestabilizan la región y más allá de la región, que haya reducido los ataques contra los aliados del Golfo Pérsico e Israel, y prácticamente haya enterrado con ataques relámpago de precisión las instalaciones nucleares iraníes. Analistas y gobiernos occidentales han elogiado la presión de Trump sobre Irán diciendo que ha hecho del planeta un lugar más seguro. También hay quienes lo critican, claro está. Pero lo que quiero decir es que por ahora se han centrado Estados Unidos en los síntomas y no en la raíz de la enfermedad. Los acuerdos de paz de Occidente se basan en estrategias convencionales a medio y largo plazo. Es difícil que un país cambie de la noche a la mañana. Y se suelen basar entonces las negociaciones donde reina la diplomacia, los incentivos económicos y la disuasión militar. Son tres factores. Ya sabe lo que dice el presidente Trump sobre este último: la paz a través de la fuerza. Bien, estas son las cartas con las que se juegan la inmensa mayoría de las partidas internacionales, al menos en Occidente. Pero Irán no ha entrado en la ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo. El marco religioso de la cúpula iraní me temo que casi se lo impide. Podría estar simplemente haciendo tiempo, tomándose un respiro, recobrando las fuerzas, rearmándose, reconstruyéndose para seguir la lucha. Ahora está en desventaja, ha sufrido un fuerte varapalo de los estadounidenses, así que acepta un momento de asueto. En otras palabras, este acuerdo de 60 días no es algo definitivo. Y todos lo saben. Hay quienes fingen no saberlo, pero todos lo saben. El comentarista conservador Louis Dowland lo explica muy claramente. Dice esto, lo voy a citar. Durante décadas algunos sectores del régimen han presentado su lucha contra Occidente no solo como una contienda geopolítica, sino como parte de una misión, una cruzada espiritual, histórica y escatológica más amplia. Cierro cita. Lo pongo en contexto. El gobierno de Irán es un régimen islamista chiita. Esperan el regreso del 12º imán chiita para que instaure la justicia y la rectitud antes del final de los tiempos. Es decir, se puede esperar que los chiitas tomen este conflicto en términos apocalípticos, a morir por Dios, como se decía antes, y esta ideología sin duda enmarca su comportamiento y pone en tela de juicio la fiabilidad de los acuerdos. Por otro lado, Occidente, en este caso Estados Unidos, negocia en busca de estabilidad,
prosperidad y en pos del bien común. Lo que quiero decir es que un acuerdo puede nacer y permanecer en el tiempo siempre y cuando los dos países busquen los mismos objetivos. Un terreno común, siempre y cuando el compromiso sea mutuo. Ese es el significado de la palabra acuerdo, una decisión en común. Pero Irán tiene un gobierno teocrático revolucionario, y condena por sistema el orden internacional que representa a Occidente. No lo quiere, lo detesta, digamos. Bueno, Estados Unidos lo señala como el mayor financiador de terroristas del planeta, por contrapartida, así que por muchos detalles técnicos que se tratan, muchos viajes y mucho Versalles, las negociaciones parecen ser poco más que un balón de oxígeno para retomar posiciones, en ambos bandos. En definitiva, ignorar las creencias de este régimen y tratarlo como una cuestión que se arreglará con sanciones, concesiones y armas no parece una solución a largo plazo, y aún mucho menos para las generaciones venideras. Ahora mismo solo estamos en pausa, en stand-by, mientras los objetivos de la ideología política reinante en Irán no cambien sus objetivos, la paz y la estabilidad parecen sueños lejanos para Occidente y la región de Oriente Medio en general. Dicho de otro modo, existe un problema de incompatibilidades. Y subrayo que no hablo de los iraníes que caen como moscas en las calles de Teherán, sino del régimen que los gobierna. Un pueblo persa que sufre la carga del totalitarismo. Pero este cambio no será fácil, si lo quieren, y más después de que el gobierno desarmara a la población. El pueblo no tiene armas. Se las incautaron como hicieron los regímenes de Cuba, Venezuela o China. Por eso son muchos los que piensan que solo Occidente tiene la llave para desbloquear esta situación. Y cuando hablo de Occidente me refiero a Estados Unidos. El mismo Estados Unidos que ha estado vapuleando a Irán hasta hace una semana, firma una frágil tregua de 60 días. Un acuerdo marco para un alto el fuego en el que Estados Unidos levanta el bloqueo, el doble bloqueo, y permite la navegación de barcos iraníes. Trump dice que es un gran acuerdo, pero son pocos los que creen que se mantenga y mucho menos los que creen que sea algo definitivo. Por eso se habla de que es una maniobra del mandatario estadounidense de cara a las elecciones de mitad de mandato. Tiene bastante lógica. Algo para aliviar las tensiones acumuladas y para que los republicanos recuperen algo del terreno que han perdido debido a la subida de los precios de la gasolina y de la cesta de la compra. Subidas que se reflejan del cierre del estrecho de Hormuz. Repercusiones del cierre. Trump puede estar pensando en los votantes indecisos o los que nunca votan, pero que votarían en su contra si su bolsillo se resiente. Por eso lo escuchamos decir sin rodeos en la cumbre del G7 en Francia hace unos días que no quería, cito, ver una catástrofe económica y que el cierre de Hormuz hubiera seguido, si hubiera seguido, eso es lo que podría haber sucedido. Cierro cita. Y es que los precios de la energía se habían disparado y se habían comenzado a resentir las cadenas de suministro. Es decir, le empezábamos a ver las orejas al lobo de la inflación. Bueno, ya se las habíamos visto. En realidad, ahora le empezábamos a ver los colmillos. Pero en cuanto se reabrió Hormuz, los precios del petróleo cayeron y las bolsas repuntaron, así de sencillo. Y esto de los precios es música para los oídos de los votantes que están más preocupados de su bolsillo que de lo que pasa en el extranjero, por muy importante que sea. Se vio en las encuestas que Trump ganó en popularidad inmediatamente después del acuerdo. También un dato curioso. Muchos, casi 3/4 partes en algunas encuestas estaban de acuerdo en el desarme nuclear de Irán, en que no enriqueciera uranio. Ahora, hace unos días, en la recta final de las elecciones de mitad de mandato, la oposición demócrata sigue disputándole a Trump y al Partido Republicano el tema de la economía. Hasta hace unos días, hasta el acuerdo. Los números de Trump en materia económica alcanzaban mínimos históricos en ese momento, y esto encendió todas las alarmas. Había que hacer algo. Los precios de la gasolina y la comida estaban altos debido al cierre de Hormuz. Los demócratas le sacaban una pequeña mínima delantera a los republicanos y podría empeorar si no se tomaban medidas, aunque los demócratas tampoco salían bien parados en las encuestas de mitad de mandato, la verdad. Habían alcanzado su nivel más bajo en 16 años. En resumen, Trump
sacaría rédito de un período de calma económica después de que la navegación por Hormuz se reanudara. Así que se puso manos a la obra. En otras palabras, podría no pensar en una paz duradera, sino en aplicar una estrategia política inteligente. Y es que Trump se juega mucho, como veremos. Mientras los israelíes siguen bombardeando y poniendo en peligro el alto el fuego. Pero también lo veremos. Y mientras que hasta desde su propio partido le llueven críticas por el acuerdo, no están de acuerdo, tanto de su entorno cercano como de sus no tan cercanos, en general, no ha gustado el levantamiento de las sanciones y mucho menos la concesión de cientos de miles de millones para la reconstrucción de Irán. Bueno, para la reconstrucción es lo que se dice sobre el papel, pero imaginen para qué lo va a usar el régimen. La mitad de la base MAGA, Make America Great Again, y de los republicanos en general, aboga porque Estados Unidos impulse el cambio de régimen. Una cuarta parte prefiere, sin embargo, que siga la vía de las negociaciones, es decir, la mayoría no confían en la buena voluntad del régimen y quieren cambiarlo. Además, todavía existe una opinión generalizada de que la guerra, los costos, la escalada, etcétera, 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 bueno, no están muy a favor de todo esto los estadounidenses en general, según las encuestas. Hay un descontento generalizado de 3/5 de los estadounidenses desde que comenzaron los ataques, desde que comenzó la ofensiva de Trump. Una sensación que prevalece desde aquellas semanas posteriores al inicio de las hostilidades y que ahora también Trump pretende calmar con este alto el fuego de 60 días. Intenta emitir una sensación de tranquilidad para los que están pensando ¿qué voy a votar este otoño? Y podría salvar con esta medida también la ventaja mínima en las encuestas que poseen los demócratas que, como dijimos, atraviesan unas de sus horas más bajas. Es decir, para los republicanos es una jugada a corto plazo, con beneficios evidentes en materia de control de Congreso, de ventajas políticas y económicas. Pero a largo plazo, no nos engañemos, Irán podría previsiblemente no respetar este acuerdo de paz ni ningún otro que pueda firmarse en un futuro. Es decir, la amenaza iraní sigue ahí. Y personalmente creo que Trump lo sabe. Es más, creo que Trump es uno de los mejores negociadores conocidos. No lo veo perdiendo, dando su brazo a torcer así como parece a todas luces que ha pasado. Conceder ese alto el fuego es tan poco creíble para una persona como él. Pero es que Trump se juega mucho y lo explicaré en un momento. Su postura tiene un porqué. Es un estratega nato. Además, lo que él espera si los republicanos pierden la mayoría en el Congreso y la oposición se posiciona. Puede ser que empiecen o se recrudezcan los juicios políticos en su contra, etcétera, etcétera. Puede pasar cualquier cosa porque Trump se convertiría en el hombre a derribar. Ya sabe, como en el pasado. Por eso el golpe de Trump, esta maniobra también apunta a una jugada a largo plazo con Irán. No tiene que ser ahora mismo, cuando se derroque el régimen. Tiene hasta 2028, pero ahora tiene que ganar un Congreso. Luego tendrá tiempo para lanzar el siguiente paso contra el régimen iraní. Irá paso a paso. ¿Recuerda cuando comenzaron a lloverle las malas noticias sobre el ICE, sobre los operativos migratorios? Pues lo acabó gestionando, destituyó, reemplazó, desplazó, etcétera, etcétera. Se supone que podría volver a hacerlo con todo el asunto iraní. Bien podría estar solo distrayendo al régimen mientras calma las aguas para las elecciones de otoño. No lo veo confiando en las promesas iraníes. Recuerde que levantó un imperio inmobiliario y en Nueva York. De tonto no debe tener mucho. ¿Quién sabe lo que puede estar planeando entre bambalinas mientras le muestra su mejor cara al régimen? Por ejemplo, no digo que esté pasando, pero el pueblo iraní quiere levantarse en contra del régimen, pero no tiene armas para plantarle cara. No digo que esté pasando, pero no veo a Trump diciendo, bueno, perdí, le daré todo lo que me pide y me iré a casa a lamentarme. No lo veo. Mientras tanto, otra cosa, Netanyahu sigue bombardeando a Hezbollah. Parece que estén en desacuerdo en eso de Netanyahu y Trump, pero quién sabe. En el amor, como en la guerra, todo vale. ¿No cree?
Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.